Estamos hoy aquí para la presentación del libro El verano invencible, de Cristina Rivera Garza. Y compartirá esta charla la crítica literaria Michela Charturoli. Estará en español y en griego. Por favor, usar los QR para la traducción. Muchísimas gracias a todos. Somos muy felices de estar aquí todos juntos. Creo que ha sido un festival muy interesante esta 18ª edición del LEA y quiero agradecer a todos los contribuyentes. Tuve el placer de encontrarme con Cristina Rivera Garza ayer y tenemos ya una amistad. Lo que vamos a abordar hoy no es un tema feliz. El libro que vamos a presentar hoy ya ha sido premiado con el premio Pulitzer 2024 en la categoría Memoria de tu biografía, y ha recibido también muchos más premios en Europa y en Latinoamérica. Su autora es de México y es también directora del programa de doctorado en escritura creativa en español, departamento de Houston, en la Universidad de Houston. En el epicentro de este libro está su hermana Liliana, que fue matada por su novio de aquel entonces en julio de 1990 en la Ciudad de México. Ella era una persona, un joven, una chica inquieta, estudiaba arquitectura, no le quería y él entró por la ventana de su apartamento, la ahogó con la almohada, la violó. Quizá le escucharon, pero nadie le persiguió. Y ahora está libre, sigue estando libre. Lleva 30 años de libertad y nunca fue condenado por su crimen. Se han escrito 4 artículos en un gran periódico por un reportero. Nada cambió. Hubo una orden de arresto por esta persona, pero nunca fue arrestado, nunca fue juzgado, nunca pagó por su crimen. Nada cambió después de 2019, cuando la escritora hizo una petición a la Procuraduría General para que abriera el expediente de nuevo del caso. Frente a esta realidad, ya desde 2021 tenemos el libro de Cristina Rivera Garza, El verano invencible de Liliana, que suena la voz de alarma y saca del cajón este feminicidio y todos los demás feminicidios. Fue traducido al griego y publicado por la editorial Carnívora en griego. El verano invencible de Liliana no nos deja olvidar esta plaga de las sociedades contemporáneas. Tenemos que concienciar a las sociedades que los feminicidios es una categoría de delitos muy particulares, sobre todo en México. Estos crímenes 2012 en México fueron reconocidos como una categoría particular. Hasta aquel entonces se consideraban como crímenes de pasión y tenían muchos atenuantes. Desde 2012 en México se consideran como un crimen muy particular, ya que los autores matan a una mujer solo porque ella es mujer. En Argentina, la investigación de Selva Almagda, que se publicó en 2014, que titulada Chicas Muertas,
y publicado en griego por el editorial Κλειδάν 2026, fue decisiva. En Europa, el feminicidio ya se considera como un crimen particular en 2004 en España, en Chipre en 2022, en Malta también en 2022, en Italia en 2025, en Grecia. El feminicidio no se considera como un delito separado y particular. No es un delito penal separado. La impunidad sigue, las mujeres no quieren denunciar y este motivo de género no se considera como una situación agravante. Por todas esas razones, esos motivos, es importante que en los últimos años en muchos países la literatura intenta sacar a la luz estos asuntos. En Grecia, el libro más reciente es la novela «Η Αγέλη», La manada, de Viki Tselepidou, que publicado en 2016 por el editorial Patakis. Hoy, gracias a Cristina Rivera Garza, tenemos un libro diferente por la editorial Carnívora. Es un libro, es un tríptico, son 3 libros en uno. Combina investigación de los hechos sobre la víctima, el día a día de Liliana, sus amigos, su pareja, su novio y cómo ella murió. Esta investigación se hizo por su hermana, la escritora, 30 años después de su muerte. Tiene todos los hechos. Aquí vemos cómo ella hizo para investigar la verdad, buscar la verdad, y vemos lo difícil que fue. La autora entra en el libro buscando la verdad e ilumina sus propias particularidades y vulnerabilidades. A la vez tenemos un relato de la víctima como un mosaico. Es una síntesis que tiene mucho de literatura dentro. Facts and fiction. Faction es un género literario del que se habla mucho a nivel internacional y es muy interesante según mi propia opinión. Este mosaico por Cristina es muy multifacético. Son los comentarios del padre y de su madre sobre el carácter de su pequeña hija, las discusiones de Liliana con su hermana cuando eran pequeñas, las cartas enviadas a Liliana por amigos y colegas, los comentarios de sus colegas en la universidad sobre su novio. Su novio, 2 años intentaba conquistarla, ella tenía 16 años, ella tenía una motocicleta, bebían cervezas juntos. Se separaron por primera vez en 1977 y el feminicidio ocurrió en julio de 1990. Los matices en el relato de Liliana y el síntesis del material reflejan el firme talento literario de Cristina Rivera Garza. Por eso hablamos de Facts and Fiction, que es una parte muy importante y cómo ella lo maneja. Muy cerca de todo eso tenemos la tercera faceta de la novela, es la juventud inquieta. Esta niña podría ser una chica del siglo XXI. Aunque murió en 1990, tiene las preocupaciones de la juventud, sus propios sueños. Tenemos una juventud que intenta crear un futuro para ella y por otro lado intenta entender qué significa amor, aventura, qué significa amistad en un mundo que se va paulatinamente volviendo más violento, más cínico e indiferente para los que están al lado y muy egoísta, un mundo egoísta.
un mundo que quiere prevalecer sobre los demás. No es por casualidad que hoy en México ocurren 10 feminicidios al día. Es lo que encontré yo por la red. No sé si esos datos son correctos o no, pero creo que lo son. En Grecia, no, nadie sabe qué pasa en Grecia. Entonces, México, Estados Unidos o Grecia, no importa dónde estamos. Las sociedades contemporáneas son en general antropófagas, podríamos decir, y tenemos que enfrentarlo. Hoy Liliana tendría 56 años si fuera viva. Si estuviera viva, perdón. Pasando ahora a la discusión con Cristina, este libro tiene una alma activista, aborda temas globales y su lengua es muy literaria y va muy al fondo abordando temas sociales y políticos, de manera social y política. Nosotros tenemos muchos ejemplos de feminicidios aquí en Grecia. No se llaman feminicidios en los tribunales y leemos de esos casos, pero nunca encuentran una condena hasta ahora. Hay que recordar solo a Lento Paludi en la isla de Rodas o a la joven de 28 años, Kyriaki se llamaba, que fue a la comisaría pidiendo que le protegieran de su novio y le dijeron, y pidió un coche patrulla que le llevara a casa y los policías le dijeron que el coche patrulla no es un taxi y nada más ir hacia su casa fue matada por su novio. Eso es un hecho real aquí en Grecia. Yo quisiera empezar la discusión con Cristina. Cuando empezó a escribir y a hacer un poco de investigación para el libro, si usted se sentía que escribía literatura o periodismo de investigación. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Bien, buenas noches, ok. No los oigo muy entusiasmados, a ver. ¿Sí están bien? Bien. Y quiero saludar también, me dicen que hay 2 salas más aquí. No los estamos viendo, pero los sentimos cerca. Muchas gracias por venir, a ustedes también. Es la primera vez que visito Grecia, Atenas. Desgraciadamente ha sido muy corta, pero ha sido verdaderamente muy agradable, una gran hospitalidad. Quiero agradecerles a todos los que han tenido que ver con crear este festival, este encuentro, muy exitoso por lo que veo. Gracias de todo corazón para todos. Y gracias a la editorial, por cierto, a Carnívora, que ha publicado la traducción al griego del Invencible Verano de Liliana. Y no sé si está la traductora aquí. ¿Sí está? Ok. Por eso. Okay. Una de las dos. Ok. Muy bien. Muchísimas gracias a las traductoras. Juegan un papel importantísimo en todo esto. Ok. Muchas gracias por esa introducción tan informada y tan enorme. Muchas gracias. A ver, era la pregunta sobre si pensaba yo que estaba haciendo periodismo, estaba haciendo literatura en el inicio del libro. Como les contaba un poquito ayer, yo tardé mucho tiempo, 30 años más o menos, en decidirme a escribir este libro. Y las razones son varias, se las resumo. Una es el tiempo del duelo personal y otro es el tiempo que le tomó a la sociedad en general, a la mexicana en particular, el producir el lenguaje que yo necesitaba para poder escribir este libro. Un libro que habla del feminicidio no desde el punto de vista del patriarcado o de los perpetradores, sino desde el punto de vista de la víctima y de su comunidad de adscripción. Yo al inicio, fíjate, que ni siquiera estaba pensando en escribir un libro. Muy al inicio lo que a mí me movía era la necesidad de reabrir el caso.
Creo que estaba en una buena etapa de mi vida, una etapa más estable, en la que me sentí capaz con suficiente fuerza para decir, ahora sí estamos listos para reabrir este caso. Han pasado muchos años, pero a lo mejor es posible todavía conseguir justicia para Liliana. Yo hablé al inicio con mis padres, quería saber si ellos estaban de acuerdo o no. Siempre, por supuesto, este fue un tema muy doloroso, un tema del que casi nunca hablamos, porque parte de las características de las familias que perdemos seres queridos a causa del feminicidio es que el duelo se vive de una manera muy llena de culpa, llena de vergüenza y en un silencio muy atroz. Entonces, cuando yo empecé a pensar en la posibilidad, pues tenía que conseguir el expediente judicial, tenía que contactar amigos de mi hermana, tenía que empezar a remover ese pasado. Y yo no quería hacer eso sin la complicidad, sin el beneplácito, sin el acuerdo de mis padres. Y estábamos un día en Houston, caminando, por cierto, y les pregunté, les dije, ¿cómo ven? Yo no sabía qué esperar. A lo mejor iban a decir, no sé si iban a soltar a llorar, tal vez me iban a decir, no reabras ese. Yo no sabía qué esperar. La respuesta que recibí fue de mi madre inmediatamente, que dijo, es necesario hacerlo, es necesario conseguir justicia. En este caso fue una reacción muy visceral y muy inmediata. Y mi padre, que es, bueno, él era más limitado y más tranquilo, él inmediatamente también dijo, se tardó un poquito más, pero dijo, y cualquier cosa que necesites, ya sabes, aquí estamos para apoyarte. Entonces, ya con ese, digamos, con ese permiso, lo que yo hice primero, antes que nada, es necesitaba documentos, necesitaba papeles, necesitaba información. Entonces, la primera vez que yo fui y abrí las cajas donde yo sabía que habíamos guardado las pertenencias de mi hermana, unas cajas que permanecieron sin tocarse por todos estos años, que las teníamos en la parte superior de un closet, la primera vez que yo abrí eso era porque necesitaba información. Pero tan pronto como abrí las cajas y vi la multitud de cartas que mi hermana había escrito, sus cuadernos, sus subrayados en libros, sus planos, me di cuenta que un libro que yo había querido escribir por muchos años, por todos los años que tenía escribiendo libros, finalmente lo iba a poder hacer. Entonces, digamos que fueron las dos cosas. Una, el interés de volver a demandar y exigir justicia, y al mismo tiempo, porque abrí esas cajas y porque entré en contacto con esos documentos, la idea del libro se llegó casi naturalmente. Είναι πολύ σημαντικό ότι η οικογένειά σας ήταν αγαπημένη πάρα πολύ. Es muy importante que su familia era una familia muy querida y esto se ve durante toda la narración. Y yo quería preguntar lo siguiente, bueno, llega, busca los documentos, trata de buscar, bueno, lo que hubiera ahí. En la sociedad existe la impresión de que las mujeres que son asesinadas se lo estaban buscando, que es su culpa por ir con el escote muy bajo, por reír demasiado. ¿Cómo puede uno luchar contra esto? Usted busca las pruebas, pero todos alrededor dicen, bueno, sí, pero existe un clima de dudar. Bueno, esa es precisamente la dificultad que yo tuve para escribir el libro, es que mientras el único discurso disponible para contar esta historia era el discurso del patriarcado, contar la historia equivalía a aceptar ese discurso que esencialmente significa que se exonera al perpetrador y se culpa a la víctima. Eso es lo que nos dice el patriarcado. Le llaman legalmente, le llamaron y en algunos casos le siguen llamando crímenes de pasión. Y eso es lo que se utilizaba. El hombre perdió la cabeza por algo que hizo la mujer,
y fuera de sus cabales la asesinó. Y como está fuera de sus cabales, pues claro, no puede ser responsable de algo que se le escapa, ¿no?, a su raciocinio. Esta pequeña figura, que no solo es cultural, sino también legal, sirvió no solo para exonerar a muchos asesinos, sino para callarnos la boca a muchos que queríamos contar estas historias de manera distinta. Entonces, el gran reto para escribir esta historia ha sido, primero, tener muy en claro que ese es el enemigo, que el enemigo es ese discurso patriarcal que vive de muchas formas, que se presenta de muchas formas y que tiene cabida en nuestras vidas cotidianas de múltiples maneras, desde las canciones que oímos en la radio, películas de Hollywood que siguen representando este mismo patrón, en donde, por cierto, hay todo un género que se llama el de las chicas muertas, el de la chica muerta, donde se habla de todo, del asesino, del detective, de la ciudad y de lo que quieran, excepto de la chica muerta, porque es lo que menos importa en este tipo de productos, ¿no? Entonces, claro, te dije en mi respuesta anterior lo que suscita, lo que me hace pensar que aquí tengo un libro. Y lo segundo es precisamente tratar de localizar todos los puntos posibles en los cuales podía subvertir esa narrativa. Yo creo que la escritura es una práctica crítica y creo que la escritura es esta parte del lenguaje, ¿no?, que hace que muchas veces practicamos nuestra lengua, nos contamos nuestras historias casi de manera automática, sin pensar en las narrativas que los conducen. Y a mí me parece que la escritura cumple esta función también, ¿no?, esta función de despertar al lenguaje, de volver a la conciencia del lenguaje, que es una conciencia crítica. Entonces, para mí, una de las primeras cosas fue decir, ok, tengo un enemigo un poco grande, se llama patriarcado, tiene siglos en dominio completo, no solo de una región del mundo, sino del mundo en general. ¿Cómo le hago como escritora para ir desactivando, ¿no?, sus puntos de fuerza, sus fundamentos? Y aquí, por eso era importante descubrir los documentos de Liliana. Porque muchas veces cuando nos enfrentamos a este tipo de violencia, los familiares, sus comunidades, los amigos, no tenemos acceso a sus voces, no tenemos acceso a sus perspectivas. Y yo aquí, con estas cajas, con el material de Liliana, lo que tuve fue este acceso privilegiado a cómo ella fue viviendo todo el proceso, con todo lo que supo, pero también con todo lo que no supo, con todo lo que no podía saber, porque no teníamos como sociedad un lenguaje que le permitiera a ella reconocer claramente el peligro. Sabía, por supuesto, que algo estaba mal, no era una tonta, pero socialmente no teníamos lo que ahora tenemos, ¿no? Ahora en México, bueno, podemos hablar de eso después, pero hemos desarrollado un lenguaje que permite decir, no, esto no es amor, esto es control, no, estos no son celos, esto es manipulación, no, esto no es un romance de oficina, eso se llama, ¿cómo se llama? Sexual harassment, ¿no? Acoso laboral. Esto no son piropos, es acoso en la vía pública. Entonces tenemos ya una traducción que te permite decir, uy, aquí me detengo, esto hay que detenerlo, de eso me tengo que proteger. Pero eso nos ha costado como sociedad, llegar a este punto del lenguaje. Entonces, vuelvo, tengo los documentos, tengo esta historia, tengo los puntos que Liliana tenía muy claros y también los que no, sus puntos ciegos. Y creo que a partir de ahí, para mí fue fundamental el no tratar de editorializarla, el no tratar de proyectarme en ella, el no tratar de convertirme, de tratar de controlarla como otras personas, como su asesino lo intentó. Entonces, mi tarea como escritora fue construir una estructura lo suficientemente flexible, horizontal, de tal manera que nuestras voces trabajaran al unísono, que se convirtiera no en el objeto de mi libro, sino en mi coautora. Íbamos a hablar las dos de su experiencia y ella me iba a ayudar, ¿no?, a través de todos estos textos, estas pistas que me dio, me iba a ayudar a construir, a reconstruir su mundo como una joven viva. Y me parece eso es muy importante, porque yo no quería escribir y no quiero escribir y no quiero que ustedes salgan hoy en la noche de aquí con el corazón en los pies destruidos.
Claro que esto es doloroso y claro que es terrible, pero creo que es mucho más útil para todos, incluida para Liliana y todas las que se nos han ido como Liliana, salir de esta reunión pensando, yo puedo hacer algo, ¿no? También es mi responsabilidad, pero yo puedo hacer algo. Yo puedo moverme de tal manera, puedo utilizar el lenguaje de otra manera. Tengo una responsabilidad, pero no una piedra encima, ¿no? Que no me permita actuar. Entonces, todo eso, todas esas cosas que te estoy platicando, las tuve en consideración en el momento de tomar las decisiones que tenía que tomar como escritora. Porque una cosa es que yo personalmente, como hermana de Liliana, haya querido y quiera todavía conseguir justicia para su caso, y otra distinta, acompañada pero distinta, es que estaba muy consciente de que estaba escribiendo un libro que quería compartir con lectores. Y en ese libro a mí me parecía más importante abrirlo de tal manera que las lectoras y los lectores pudieran sentirse parte del proceso y que conocieran a Liliana como una mujer joven, como lo que fue, una mujer joven llena de intereses por la vida, contradictoria, con claroscuros, no era una santa tampoco. Una muchacha, como tú decías hace rato, que bien podría vivir ahora aquí en Atenas e ir a caminar a la Acrópolis esta mañana, ¿no? Entonces, para mí es importante eso, porque eso va en contra de otra argucia no solo de la narrativa patriarcal, sino de la narrativa del poder. Cuando nos enfrentamos a la tarea de contar historias de violencia, uno de los problemas fundamentales es que nos detenemos nada más en la muerte, y es importante mencionarlas, importante mencionar todos los elementos, digamos, macro y micro que intervienen en que esto exista. Pero yo creo que es igualmente importante detenernos ahí donde hay vida, ¿no? Y eso es lo que puede hacer a alguien, a un personaje, a una escritura memorable, ¿no? Es algo que me llevo conmigo y que puede vivir conmigo dentro de, no solo de mi intelecto, sino dentro de mi cuerpo, ¿no? Dentro de mi corazón. Yo creo que poniéndonos así hay una conexión que puede tener una reverberación política importante. Creo que justo eso que está describiendo lo hace de una manera maravillosa. Tenemos un paisaje lleno de colores, por eso hablé de piezas de un mosaico, porque no es su voz como autora, hay muchas voces subyacentes, pero que sí usted sabe cómo entretejer. ¿Qué leeré yo primero? ¿Qué leeré después? ¿Cómo se empezará a construir toda esta historia? De modo que nosotros también nos adentremos en esta, que digamos, bueno, ¿y aquí qué ha pasado? Él dijo una tontería, ella dijo algo bueno. Hablamos del patriarcado. Y me pregunto, el patriarcado también tiene que ver con la educación, tiene que ver con la democracia, es una cuestión de educación y de democracia. No son solo los hábitos que tenemos dentro de la familia que son patriarcales. En Grecia también tenemos este elemento muy fuerte. Pero también tiene que ver con lo que aprendemos en la escuela, cómo esto se cultiva dentro de las familias, pero no solo en la escuela, en el escenario político. Vemos que se cultiva esta imagen de las mujeres que no es fácil quitarse de encima. No es solo el patriarcado, su propia familia no era patriarcal. Es así, no creció usted en un ambiente de patriarcado, pero todo lo que rodea sí lo es. Y me pregunto si tiene que ver también con una diferente percepción política sobre la relación entre los géneros y las libertades de los humanos, etcétera.
Bueno, yo he mencionado, tienes razón, he mencionado, digamos, conceptos bastante amplios, poder, patriarcado, etcétera, pero cuando uno está escribiendo un libro, a mí me importa sobre todo la historia, ¿no? Me importa el cuerpo puesto ahí en escena, ¿no? En contención también pública como parte de una conversación. Y lo que estoy tratando de seguir siempre es ese detalle mínimo, lo que hace. Hay algo que creo que la escritura hace que ninguna otra disciplina nos puede ofrecer, que es el detalle concreto, este énfasis en lo concreto. La filosofía hace cosas maravillosas, pero son con niveles de abstracción distintas. Yo creo que es la tarea de la escritura y de la literatura el hacernos sentir, famoso hacernos sentir en los pies de alguien más, ¿no? En los zapatos de alguien más. Y eso se logra a través de esta cosa maravillosa que es el detalle concreto, que es el que apela a nuestros sentidos, la vista sobre todo, pero el oído, el olfato, el tacto, todo eso tiene que ver en producir esta sensación de inmediatez y de cercanía de la que es capaz fundamentalmente la literatura. Y yo creo que eso es político, o que tiene en todo caso esa potencia política. Preguntas sobre el impacto, ¿no? El qué hacemos. Y ciertamente yo creo que hay muchos niveles. Yo siempre he hablado de dos cosas respecto a los feminicidios. Por una parte, la responsabilidad del Estado y del sistema de justicia en términos de hacer todo lo que está en sus manos para prevenir y rebajar la impunidad. Pero por otra parte también he hablado y siempre estoy señalando lo que nos toca a nosotros como parte de la sociedad civil, ¿no? Y yo creo que ahí entra no solo lo que hacemos en nuestros hogares, dentro del ambiente doméstico, sino también en estos otros aparatos, ¿no? Del Estado, como la educación. Es importantísimo. Y no solo eso, son iniciativas a otros niveles. En México, una profesora de la Universidad del Instituto Politécnico Nacional produjo algo que se llama el violentómetro. Es una especie de artefacto, una especie de regla, ¿no? de medición, en la que ella, después de llevar a cabo muchas entrevistas con estudiantes sobre cuestiones de género, de desigualdad de género y de violencia de género, llegó a unas palabras claves, ¿no? Que fue acomodando en esta regla. Empezaban por niveles de peligrosidad básicas y va aumentando, como por ejemplo, qué sé yo, alguien que te empuja, una broma mal dicha, va aumentando alguien que cree que puede revisar tu teléfono, va aumentando alguien que trata de controlar qué amigos tienes, que no, a dónde vas, cómo te vistes, y va aumentando alguien que hace amenazas de muerte, hasta llegar al punto más alto y más letal que es el feminicidio. Pero por ejemplo, esto es una iniciativa que empezó de manera individual, pero que después se ha transformado en una iniciativa, digamos, a nivel universitario y que ha permeado a otras instituciones de la cultura pública. O sea, eso me parece importantísimo. Hay cosas que podemos hacer en nuestra casa, pero hay cosas que si no están reforzadas por lo que se hace fuera de la casa no van a funcionar, y necesitamos esa iniciativa constante de aquellos a quienes les hemos encargado el cuidado, ¿no? de nuestras comunidades. Y cuando eso no ocurre, que es muy frecuente, lo que tenemos es el poder que viene desde abajo, que es la única manera en que hemos conseguido derechos históricamente aquí y en todos lados, ¿no? Entonces yo creo que ha habido, en México en particular, en Latinoamérica más ampliamente, un amplio, muy influyente, muy poderoso movimiento feminista al que le debemos esta producción del lenguaje, que les hablaba yo hace rato, que a lo mejor no es institucional, no es una iniciativa a la que podamos denominar así, y sin embargo ha podido, a través de permitir, ¿no? de invitar
al estar contando y compartiendo este tipo de historias que se creían que eran íntimas, pero no son íntimas ni privadas, son también públicas y sociales, ¿no? Entonces yo creo que hay una labor aquí que debe ser en la que podamos participar de múltiples maneras, desde el ámbito de lo doméstico hasta el ámbito de lo público y lo que va entre una y otra. Y lo que te doy son unos pocos ejemplos, pero creo que siempre es necesaria la voluntad del Estado para proteger la vida de mujeres actuales y sobre todo las del futuro. Bueno, antes que nada decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, y lo que puedo decir es, así como para que se haga una idea, es que en Grecia, en las escuelas, ya no hay educación sexual. Antes había y ahora se ha decidido que no hace falta que los chicos en la escuela reciban una educación sexual. Y esto es importante porque muestra la otra cara de esta gran intervención de la que usted habló. Ahora quisiera hacer otra pregunta. Puesto que todavía no hay una victoria, no hemos salido victoriosas todavía las mujeres en este sentido. Hay un desencanto. Habla de México y dice cosas muy buenas. Aquí en Grecia, cuando se movilizan las mujeres después de casos de femicidios, que los hay muchos, hay una reacción dinámica. Pero ¿será que esta lucha llega a agotar a las mujeres? Nosotras también somos humanas, los humanos se pueden cansar. Fíjate que yo he aprendido mucho y he recibido mucha energía por parte de las nuevas generaciones de mujeres activistas, no solo en México, sino donde quiera que voy. El libro, por ejemplo, ha sido muy bien recibido por las comunidades feministas en Italia, entre otros sitios. Creo que hay una especie como de hermandad que se va generando de una manera muy natural. Lo digo por la parte del cansancio, claro que uno se cansa. Bueno, la frustración, por cierto, chupa energía de manera tremenda, ¿no? Pero no somos las únicas y hay esta energía fresca con una visión también muy crítica de lo que viene. Yo hace poco en México, he estado pasando más tiempo en la Ciudad de México últimamente, cosa que me hace muy feliz. Y hace poco me invitó una amiga artista visual a una reunión de feministas en una librería en México que está en una colonia que me gusta mucho, que se llama Santa María la Ribera. Y ahí voy, ¿no? Ahí fui. No sabía qué me esperaba, tenía años de no asistir a una reunión así. He participado en marchas y en conversaciones, pero no en una reunión de feministas. Dije, Dios mío, a ver cómo me va. Y lo que me encontré fue una reunión de mujeres de múltiples generaciones, y eso me dio muy buena espina, ¿no? Que había una conversación y un legado, ¿no? que va cambiando de manos, porque lo necesitamos, por supuesto que sí. Muy interdisciplinaria, ¿no? Hay gente que venía de la academia, gente que venía de las artes, pero también personas que venían directamente del activismo como tal, ¿no? O sea, el lenguaje no tenía que ser el lingo, ¿no? académico, que muchas veces entorpece la comunicación de muchas maneras. Y se estaban haciendo preguntas que a mí me importan mucho también, preguntas que tienen que ver con nuestra capacidad de conexión, con el aquí y el ahora, con comunidades más amplias, etc. Todo eso me hizo sentir menos cansada, ¿no? Con la posibilidad de decir, ok, las preguntas que estoy oyendo ahí son preguntas para las que no tengo respuesta, pero ciertamente son las preguntas que me quiero seguir haciendo, ¿no? Vemos cosas. Estoy en la parte más optimista, ¿no? Ahorita llego a la otra parte terrible, pero hace poco en México, por ejemplo, se aprobó, está en proceso de aprobación la
estas leyes que existen dentro del Código Penal desde el 2012, al menos en la Ciudad de México y en otros estados en distintas fechas sobre el crimen de feminicidio, han sido, hasta hace poco, cada uno ha tenido como su propia existencia independiente. Y ahora con una iniciativa que vino directamente del gobierno, se ha creado el espacio para que exista una ley federal, ¿no? Ya en términos del feminicidio. Yo creo que ese es un movimiento bien importante, ¿no? Y se ha hecho una convocatoria para que las personas afectadas, las comunidades que tienen relación con víctimas de feminicidio o aquellas que están aquellas que han sido directamente impactadas, tengan su voz sea escuchada en el proceso. Al menos esa es parte de la iniciativa. Hay cosas así que dices, ok, ahí vamos, ahí la llevamos. Pero vemos los números y los números siguen siendo alarmantes y horríficos, y no solo en México. Nos estamos hablando de un proceso que abarca a todo el mundo, y lo has dicho, en Grecia también, en Estados Unidos, donde llevo a cabo otra parte de mi vida, se habla de que son 3 mujeres al día que pierden la vida en manos de sus parejas íntimas, pero esos números crecieron, se incrementaron radicalmente durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? Y si ustedes me hablan, 1 es demasiado. 3 es un montón, 10 es una guerra. Rita Segato, una teórica argentina, hablaba precisamente de eso, que lo que estamos viendo es una guerra desatada a nivel global en contra de las mujeres. Y yo creo que tiene razón. Yo creo que hay evidencia de que esto no es una cuestión que determine un país, no es una cuestión esencialista de que los mexicanos son así o los griegos son de esta manera. No, esto tiene que ver con desigualdades que están distribuidas en el mundo, desigualdades radicales, y con el tipo de violencia que esas desigualdades que inician en procesos de trabajo, siguen después en la educación, se concretan en el espacio público, llegan al espacio de lo privado, todo está conectado, ¿no? Y claro que estos son asuntos a los que les tenemos que poner mucha atención. ¿Qué te digo? Sí me canso estar tratando de atravesar toda la burocracia, por ejemplo, de la justicia. Es absolutamente frustrante. Si no hubiera acompañamiento y solidaridad de otras comunidades, esto sería simplemente insoportable. Pero la hay, ¿no? Hay esa efervescencia y esa voluntad también de acompañarse, ¿no? Y de saber que estamos en lo justo y en lo correcto cuando hacemos este tipo de demandas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Nos queda mucho trabajo por hacer, nos queda mucho trabajo por hacer en todos lados, pero por eso yo creo que es importante hacer énfasis en quienes lo están haciendo, ¿no? En estas generaciones que han ocupado la calle, que han ocupado el espacio público y que han ocupado el lenguaje público, para que otros también podamos tener la oportunidad de contar historias de manera distinta, para imaginarnos también un futuro distinto. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που πραγματικά που λέτε και είναι μια συζήτηση. Es muy bello todo lo que está diciendo, y es una conversación que se está llevando a cabo en Grecia, aunque no es tan extensa. Yo conocí un círculo de feministas que dicen que cuando en la tele quieren, por ejemplo, hacer publicidad de un alimento, tienes el papá con el hijo en el sofá viendo la tele y la mamá está en la cocina. Y eso pasa en la tele en todos lados, y es difícil y es muy interesante. Creo que desgraciadamente no vamos a poder hablar más sobre sus otros libros. Usted escribe, ha escrito muchos libros, tuvo una heroína tremenda, Gian, así se pronuncia, escribió estos relatos sobre Gian, y ahí también fue galardonada por estos relatos. No sé si tenemos tiempo para hablar de sus otros libros. ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos 5 minutos? Bueno, nos dan 5 minutos. 5 minutes. 5 minutos. No. Uf. Oh my gosh.
¿Cómo que 5 minutos? He escrito muchos libros, ciertamente. No, se debía haber vivido más, pero bueno, uno se dedica a lo que puede dedicarse. ¿Qué le vamos a hacer? Me ha interesado desde siempre, desde que empecé, el trabajar muy de cerca con aquel tipo de voces que muchas veces pasan desapercibidas en los récords oficiales, ¿no? Por eso me ha interesado las vidas de las mujeres en general y las vidas de los pobres también. Creo que hay diferencias de género y diferencias de clase y diferencias de raza que han impedido que conozcamos de cerca y bien las historias de gran parte de la humanidad, ¿no? Y esta gran parte de la humanidad a mí me importa mucho. Entonces, ciertamente, esos cuentos de los que hablas yo le digo Xian, pero si le dices Xian está bien, fueron mi primer intento. Xian, fueron mi primer intento de poner una heroína, digamos, joven ahí, enfrentándose a la ciudad. Soy historiadora por entrenamiento, tengo mucho interés y me encanta, pues, ¿cómo lo puedo poner? Hacer investigación de archivos. Entonces, el archivo ha jugado un papel muy importante en gran parte de los libros que he escrito. Más recientemente, bueno, hay una novela que ojalá traduzcan después al griego, que gira alrededor de una mujer que estuvo presa o interna en un manicomio General La Castañeda en México. Y ahí sigo los vericuetos de su mente y sus decisiones personales en un México más o menos ahí del inicio del siglo XX. Pero más recientemente, y yo creo que eso es parte de los libros que dan después justificación, ya llevo como 4 minutos, ¿verdad? Qué bien. Bueno, para El Invencible Verano de Liliana son libros en los que he combinado la ficción y la no ficción, ¿no? Libros que les denomino de cross genre, entre géneros, en la juntura de los géneros. Creo que es bien importante, especialmente en un mundo en el que vivimos ahora, en el que la inteligencia artificial está ganándole a la presencia del cuerpo, utilizar, hacerse llegar, tocar ese tipo de documentos y papeles para que esa presencia del cuerpo también deje su marca en este otro tipo de libros. Me interesa mucho eso, me interesa cuando estoy siguiendo una historia, bueno, quiero poner ahí todo lo que sé y todo lo que no sé, ¿no? Todas las herramientas a las que tengo acceso, ya sean desde la historia, de la sociología, de la literatura, de imaginar cosas, de nadar, etcétera, ¿no? Todo lo que pueda lograrse ahí. Y si al hacerlo tengo que cruzar las fronteras de géneros establecidos, well, so be it. Uno tiene que hacerse, y creo que son esos libros, al menos mi interés es que son esos libros que pueden abrirse, que pueden recibir al lector y que pueden propiciar algo que para mí es fundamental, esta comunión de la lectura. La lectura no es un consumo de cosas, la lectura es un acto creativo también. El lector viene y pone ahí su experiencia, sus preguntas y también sus respuestas. Esa conexión a mí me parece fundamental, es fundamental para el libro, pero es fundamental para la democracia también. Es fundamental para poder tener una conversación en disenso, una conversación en la que podemos no estar de acuerdo y sin embargo insistir y llegar y poder con la imaginación también habitar esos otros mundos. Yo creo que ahí también radica una potencia política de la lectura, y por eso me encanta que se organicen festivales donde estamos hablando de los libros que hemos leído y los libros donde hemos vivido, de hecho, ¿no? Es que muchas gracias a todos. Buenas noches. Creo que esta ha sido una manera fantástica de dar cierre al entero Festival de Lea. Muchas gracias.